I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. Estamos retomando el programa luego de habernos hecho unas cuantas fotografías para el álbum de familia con muchos amigos que nos han visitado, y desde luego que la cuestión política es lo que está en este momento en ebullición, así que están invitados para hablar de del otro lado de la orilla de este río, ¿no? De este río que corre por el medio. Vimos recién la orilla del sector que responde a Cristina Fernández, y ahora está con nosotros Juan Pablo Oviedo del radicalismo y Mauricio Bondone del partido PRO. Que el partido PRO, ¿cómo era? PRO, ¿cómo se llama PRO? ¿Es partido republicano? ¿Cómo cuesta es? Tanto ¿Pero son decirlo. republicanos? ¿Por qué le cuesta tanto decirlo? Somos abanderados del republicanismo. Ah, bien. Digo, porque la democracia, si no se la apuntala con valores como la división de poderes, la libertad de prensa, es un cascarón vacío. La democracia tiene que estar apuntalada con mucha república. Está bien, sabe que yo no tengo ganas de discutir con usted porque usted es mi amigo, entonces me pone en una posición difícil. Porque da la impresión, según las últimas noticias que ha habido, de que no creo que la quiera intervención discutir sobre lo que acabo de decir, sí, creo que por tiene supuesto, que coincidir conmigo. ¿Por que qué la voy a democracia... coincidir? Porque estamos en democracia, ¿cómo voy a coincidir? O sea que la democracia para usted no tiene que tener valores republicanos. La democracia tiene que ser republicana, si no, no es democracia. El problema es cuando un gobierno interviene de una manera aviesa en el Poder Judicial para poder conducir investigaciones, entre otras cosas. Como se ha denunciado en estas últimas jornadas, ¿no? Y esa intervención viene de parte del macrismo, ¿o no? ¿Usted es un estoy preguntando. ¿Usted es un panelista más o es el periodista que conduce? Yo soy un periodista, pero no me puede mojar la oreja poniéndome a mí en la situación de que estoy en contra de la democracia y el republicanismo. No, jamás se me puede ocurrir eso. Tampoco diría de que un sector político puede atribuirse el monopolio del republicanismo. Onda Lilita Carrió, que ella es la república en persona. Me parece que es una falta de respeto al resto de la gente que cree verdaderamente en la democracia. Usted me ha malinterpretado. Yo lo que dije es que la democracia sin república es un cascarón vacío, hace falta que esté apuntalada por valores. No digo que mi partido o mi idea sea la única que pueda garantizar esa circunstancia. Perdón, esta es casi una escena conyugal, ¿vio? No sé si se dio cuenta. Me siento parte de la mesa de Mirta y Susana. Discúlpeme, pero cuando nos juntamos con el doctor suelen pasar estas cosas y por eso es que siempre lo traemos, porque me pone colorada la pantalla. Me encanta escucharlos. Oviedo, ¿qué onda con este tema de un peronista en la fórmula con Macri? Bueno, en primer lugar no vengo en representación del radicalismo más. Pero usted es radical. Desde la cuna. Pero no vengo en representación del partido, sino soy afiliado y bueno, hoy me siento identificado con este proceso político que se está viviendo y que ha decantado hoy en un nuevo nombre que se llama Juntos por el Cambio. Sí. Esta ampliación de lo que era Cambiemos. La integración de... Usted ya le denomina ampliación. Sí, porque eso ha sido lo que se ha producido. Creo que después de esta
cuestión inicial, donde la sorpresa o el estrépito que ha generado la designación de Pichetto como compañero de fórmula de Macri, sobre todo y en particular en la dirigencia política, que entiendo que este cimbronazo va a ser asimilado y que va a haber más contentos que descontentos. Me parece que la sociedad por el momento no está analizando esta cuestión. Entonces creo que los dirigentes, que los militantes... Pero me acaba de decir que fue un cimbronazo, o sea, sí, la sociedad de alguna manera la sociedad está acusando recibo de la decisión. Sí. La sociedad también, ¿por qué? Porque yo ha habido cambios. Perdóname, Oviedo, yo recién vengo en un remis y el remisero, cuando se entera que venía para el canal, y esto no es verso, onda, ¿cómo te puedo decir? Pereira. Claro, Mario Pereira, me levanté esta mañana, vine y el remisero me dijo, no, fue así. Me dice, yo no entiendo cómo es esto de un peronista en la fórmula de Cambiemos. Y que quede claro, son esquemas ya superados. Que quede claro que cuando yo editorialice, digo, no tendría que sorprender porque en su momento Cobos estuvo con Cristina Fernández, ¿verdad? Ahora, digo, negar que esto fue algo que ha impactado muchísimo al electorado, me parece, por la impresión que me da en la calle, partiríamos de un diagnóstico equivocado. No, vamos por partes. No es la primera vez en la historia argentina que se producen estos cruces. Desde el inicio del radicalismo, cuando el radicalismo lo fue a buscar Mitre como candidato, que después terminó la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Nacional, ha habido fórmulas con presidente y vicepresidente de distintos partidos. Perón Quijano, lo dijo recién Cacho, de la Rúa el Chacho Álvarez, Cristina Cobos. Hablar de historia es escribir un libro, digamos, a mí me gusta mirar hacia adelante. Pero ¿por qué impacta tanto esto? Creo esto, en particular, Pancho, porque me parece que es lo que es la mirada que tenemos que aportar a la sociedad. El país ha cambiado, la perspectiva de esto se puede dar en dos planos, me parece a mí. Una en un plano relacionado con el Estado y otra en un plano partidario. Cada partido discutirá puertas adentro qué bien le hace esto o qué mal se lo hace. Pero vamos a plantearlo en términos de Estado y en términos partidarios, vamos a intentar hacerlo a la vez. El radicalismo, esté bien o esté mal, es el único partido que discute estas cuestiones de manera pública. Lo hace frente a las cámaras de televisión en una convención nacional. Lo hizo en el 2015 y lo acaba de hacer en Parque Norte hace poco. Lo hace de esa manera porque es lo que dice su carta orgánica. Pero ¿cuál fue la decisión del 2015 y cuál fue la decisión de ahora? Creo yo, en el mismo sentido y que impacta en el Estado. En el 2015 había un sector importante de la sociedad que acompañaba al proceso que venía llevando adelante el gobierno con 12 años de gestión. Y no me interesa hablar en este momento de corrupción, de todo ese tipo de cosas. Era un proceso de acumulación de poder que muchos bautizaron populismo, y no lo digo en sentido peyorativo, sino que es una forma de construir poder, y frente a eso se intentó, y el radicalismo fue señero en eso, en construir una alianza con sectores que frente al populismo podrían autodefinirse republicanos, que es otra forma de conducir el Estado, con aciertos y errores que ha tenido el gobierno. En ese momento, y lo dice Sanz, hay un video muy interesante que está circulando, que es el discurso de Sanz en 2015, que dice, en este primer momento la convocatoria tiene que estar dada a quienes no han integrado el kirchnerismo, porque era una alternativa electoral. No obstante eso, Cambiemos debe ampliar a otros sectores, y hablaba claramente de sectores del justicialismo, a los fines de lograr mayor gobernabilidad. Y voy a decir esto, eso fue en el 2015. Macri y Cambiemos fueron una salida al kirchnerismo, que muchos argentinos la vieron con agrado,
la vieron con expectativa, otros la vieron, no los unía el amor sino el espanto. Esa fue la realidad del 2015. O sea, era como una propuesta de transición. Fue una propuesta alternativa. No sé si de transición, sí alternativa. Y corresponde que analicemos o incorporar en el debate una cuestión que no es menor para nuestro país. Es la primera vez en la historia democrática que un gobierno no peronista va a terminar el mandato. Ha habido, en los últimos 2 o 3 años, fuertes operativos, muchos exponiendo críticas a la gestión de gobierno, críticas acertadas muchas veces. Ha habido fuertes operativos para debilitar al gobierno. En la regla política eso está aceptado, está aceptado. De ahí a hablar de un golpe o un intento de golpe, no creo que haya sido tan, ni con el gobierno anterior, ni con este gobierno. Negas todo ánimo destituyente, digamos. No, me parece que no da, que no hay margen en la Argentina para eso. No obstante, ha habido fuertes golpes para debilitar al gobierno de Macri, sumado a los errores propios del gobierno que los ha tenido. Pero no es menor este dato en la historia argentina, que es la primera vez que un gobierno no peronista va a terminar el mandato. Eso ya está asumido, creo que a priori todos deberíamos festejar. Ahora viene el proceso de sostener la decisión del 2015, que fue poner un freno a lo que nosotros, los que nos consideramos republicanos, frente a los que consideramos populistas, tenemos que consolidar esto. Entonces, la decisión de Parque Norte, del 97% de los congresales del radicalismo, y hablo en esto sí del radicalismo porque lo que ocurrió y es público, fue solicitar al gobierno la ampliación de la alianza Cambiemos. Fue dicho de esa manera y con todas las letras. O sea que a nadie le puede ¿considerás que lo de Pichetto es en cumplimiento a ese pedido? Total y absolutamente. Bien. Así lo han dicho, así lo dijo Parque, así se dijo en el 2015 en Gualeguaychú, así lo planteó el radicalismo hace un mes en Parque Norte y así lo han ratificado los referentes partidarios a nivel nacional. Y quiero incorporar una cosa más porque me parece que vale la pena decirlo. Después podemos profundizar un poquito sobre cuál es mi opinión o qué pienso yo de este momento. Pero como cierre a esta primera intervención, para darle lugar a Mauricio, ampliar significa incorporar lo que no tenemos. Acá el radicalismo no tiene que preocuparse por incorporar. Nosotros no hemos ido a ningún lado. Estamos abriendo las puertas para que vengan los que están afuera. Y si hay justicialistas, si hay peronistas que ven en Cambiemos o en Juntos por el Cambio un gobierno que ha concluido con aciertos y con errores, sobre todo en lo económico, pero un gobierno que ha tenido fuerte contenido democrático y republicano, y que este es el camino para seguir, para no volver a lo que nosotros decimos que es volver al pasado, me parece que tienen que estar contentos. A lo mejor el cimbronazo ha sido duro, porque no se lo esperaban. Sinceramente, desde mi corazón, hubiera estado feliz de que hubiera sido Ernesto Sanz o Negri o un dirigente radical como vice. Sí, un dirigente radical o Cornejo, los nombres que estaban dando vueltas. Pero desde la práctica política, creo que la ampliación a un sector del justicialismo ha significado que el gobierno vuelva a tomar el centro del tatetí y que este proyecto que se inició en el 2015 tenga continuidad en el tiempo. Bien. Mauricio, supongo que tendrá una lectura similar. Tengo una lectura similar, pero yo quiero hacer una aclaración. Que como ciudadano quiero analizar esta circunstancia más que nada. Y como un ciudadano que considera, para empezar, para fijar mi postura sobre este tema, que tiene que ver directamente, que el monopolio constitucional que tienen los partidos políticos, o sea, que el monopolio que le da la Constitución a los partidos políticos... Es una vieja idea tuya. Ya para tener el monopolio de la representación de los ciudadanos, es algo que ya está caduco, que ya debería ser revisado. Pero eso con reforma constitucional. Seguramente, obviamente. Es un principio que yo creo que puede ser ayornado
a los tiempos actuales. ¿Y cuáles creo que son los tiempos actuales? Los tiempos que tiene y siente la sociedad, el pueblo argentino, de no tener tutelas para su representación. En esa línea avanza la idea de que los partidos políticos tan rígidos, tan cerrados en una idea, peronismo, radicalismo, derecha, izquierda, es algo que no aporta ya a la solución de los problemas del país. Los problemas del país, ustedes, los televidentes, los ciudadanos, nosotros, lo sabemos de una complejidad tal que no tenemos que ser soberbios y creer que la solución a esos problemas es patrimonio de una sola parcialidad política. Entonces, cuando nosotros vemos que un dirigente de un sector puede aliarse con un dirigente de otro sector en pos de la solución de ese problema, y estoy hablando en teoría, porque no estoy hablando de ni cuando Balbín saltó la tapia, ni cuando Perón lo tuvo a Solano Lima, ni cuando Macri lo busca a Pichetto, sino en general, la ciudadanía tiene que festejar este tipo de alianza, este tipo de entendimientos, porque eso representa que hay diálogo, que hay respeto, en pos de un objetivo común. Quiere decir que personas que piensan distinto ideológicamente o sobre estrategias del país, piensan distinto, pero se unen para, dentro de la diferencia, buscar una idea superadora que nos dé la solución que el país merece. Eso en teoría creo que es bienvenido, que en la práctica lo estemos viendo. Ese anclaje de la teoría que te acabo de mencionar, lo estamos viendo ahora con un anclaje real. En todas las fórmulas que hoy están a vista de competir en las próximas elecciones, se está dando esta realidad. No los contiene una idea partidaria, sí son actores políticos, bienvenidos. Con esto estoy no diciendo que, como Fukuyama dijo que se terminó la historia, no estoy diciendo que se termina la política. Quiero ponderar a la política, pero sin el envase tan rígido que es las estructuras partidarias. Entonces estamos viendo que este movimiento de fórmulas mixtas hay que festejarlo como ciudadanos, porque nos tenemos que dar cuenta que son gente que están anteponiendo a sus ideas, a sus principios, a sus creencias, el bien de lo que cree que le hace falta al país. En ese contexto creo que criticar Macri y Pichetto lo criticarán quienes no lo votarán. Criticar Fernández lo criticarán quienes no lo votarán. Creo que en el juego de la democracia hay que abrir la oferta electoral y que sea el pueblo que decide, y sacarnos los argentinos ese dramatismo, esa grieta, eso de ser opinólogo de todo. Me gusta Macri Pichetto, lo voto. No me gusta, no lo voto. Y ir construyendo que lo que yo voto es lo que a mí me gusta, pero no lo que no voto es lo que detesto, sino simplemente lo que no comparto. Está bien. Igualmente me queda una duda. ¿Qué grado de necesidad puede haber para hacer una reforma constitucional que le quite a los partidos políticos el monopolio de la representación política, cuando en realidad se han creado 800 partidos políticos, 800 sellos de goma, en donde de pronto un sector que pertenece al radicalismo pero no está consustanciado con la Unión Cívica Radical, hace otro partido y... Yo le enuncié esa idea para que nos ubiquemos de dónde estoy opinando. Estoy opinando desde la idea de una libertad plena del ciudadano, más allá de que proponga eso en este momento concretamente. Y de hecho, tampoco parece ser la gran necesidad del país en este momento. No, porque de hecho, esto que yo planteo, de hecho, la ciudadanía ya lo hace. Porque la ciudadanía va a votar fórmulas mixtas, está tolerando, está bendeciendo, está... Inclusive corta boletas, así que... Exacto, digamos, es la sociedad que está salteando esta imposición legal, como usted bien dice, en una lista boleta única como la que tenemos en la provincia de Córdoba, poniendo cruces cruzadas en todo el voto, o cuando hay el sistema tradicional, cortando la boleta. O sea, es la gente que con esas actitudes le está demostrando a la clase política que quiere más libertad, que no quiere estar encorsetada. Y
dentro de ese corset del que creo que no quiere estar la sociedad, tienen lugar estas fórmulas mixtas. Macri Pichetto dice esto, Fernández dice esto. Entonces la verdad será a la hora de las elecciones. Por supuesto que cada fórmula, más allá de la integración, tendrá un objetivo, un modelo de país, que eso serán las cuestiones más de fondo, que sería también bueno discutir una vez que estén consolidadas las fórmulas. Se entiende muy bien la posición de ustedes, ¿en qué sentido? Bueno, coinciden en lo básico, que es el respaldo a la fórmula de Macri-Pichetto, en términos de que, en todo caso, a ver, no se puede estar discutiendo la legitimidad de semejante fórmula, etcétera, etcétera. Lo que igualmente uno tiene que trasladarles como inquietud es que, si bien es cierto, por ejemplo, que en el caso de la fórmula Fernández, todo el mundo dice, pero Alberto Fernández se cansó de criticar a Cristina y ahora está con Cristina Fernández, siendo que se fue dando un portazo en el primer gobierno de Cristina, se fue dando un portazo y lo criticó mucho Fernández a Cristina, a la expresidenta. De alguna manera, por lo menos, este dirigente, que es ahora candidato a presidente, por lo menos formó parte del gobierno de Cristina, formó parte del gobierno del kirchnerismo, es decir, hay una línea de continuidad en donde él se va, critica, pero después vuelve en esa misma línea de continuidad. Una contradicción. Perdón. Bueno, pero si hablamos de contradicción, entonces, ¿qué podemos hablar de Pichetto? Y ahí es a donde quiero llegar. Porque en el caso de Pichetto... los vasos comunicantes no son partidarios. Bueno, claro, pero usted me acomoda el argumento de acuerdo a la conveniencia. Acaba de decir Pichetto durante todo el día. El vaso comunicante con él es Occidente, es no ver a Estados Unidos como enemigo, es reinsertarse al mundo, es no querer Venezuela. Hay un vaso comunicante, una línea de acción en el accionar político de Pichetto, haya estado en el kirchnerismo o no haya estado en el kirchnerismo, que coinciden con los ejes centrales de Cambiemos, como país, como estrategia de país. No hay que quedarse en la chiquita de que partidariamente hizo esto o hizo aquello, hay que ver en el pensamiento democrático y de visión de país que tiene el senador Pichetto, tiene amplia coincidencia con la visión que tienen los dirigentes de Cambiemos. Pero no es necesario que tengan el 100%, porque si no, no nos enriqueceríamos. Ahí está la verdadera riqueza de esta fórmula. Está bien, ahora... yo no critico la fórmula Fernando Fernández. Yo voy a tener la siguiente... Con no votarla me alcanza, esa es mi crítica a esa fórmula, perfecto, es no votarla. Bueno, no, está bien, para eso la democracia. Claro. Quiero ir a lo siguiente. Pongamos de que en el fondo Pichetto nunca fue ni kirchnerista, siempre estuvo, digamos, como usted dice, tiene coincidencias básicas con el macrismo, que en todo caso se están manifestando ahora, pero que siempre han existido. El tema es, digo, tampoco disimulemos o hagamos grandes esfuerzos para disimular el hecho de que realmente hay un electorado al que le impacta, el electorado de Cambiemos, digo, ¿no? Al que le impacta tanto esta fórmula, que está pensando en votarlo a la baña. Bueno, eso usted está haciendo futurología, No, no, es lo que está empezando a surgir de varios sondeos. Yo creo que eso es futurología. De todas maneras, eso se verá a muy corto plazo cuando votemos. Pero Cambiemos en su gen, en su esencia, que se nutre de esa gran voluntad de Gualeguaychú con los radicales, que incorpora a la coalición cívica, al Frente Cívico, si bien orgánicamente no incorpora el peronismo, tiene grandes dirigentes que provienen del peronismo y coinciden con los lineamientos. El presidente de la Cámara de Diputados, Monzó, el ministro del Interior, Frigerio. Bueno, el propio presidente participó en rituales como la inauguración de una estatua de Perón en la campaña anterior. Claro, porque hay cosas que escapan a la partidocracia. Para construir un país no alcanza un solo partido. Los problemas del país... ¿Usted hubiera ido a participar de la inauguración de una estatua de Perón? Sí. Porque lo hizo Macri. No tengo ningún problema. Está muy bien. No, más allá que no comparto nada con Perón, o muy poco, pero coincido en una cosa con Mauricio que le considero que es esencial en este momento. Ha cambiado la sociedad. Voy a poner un ejemplo que lo traigo en la memoria de Córdoba Capital. En el 2011, en Córdoba Capital ganó Cristina Kirchner, Schiaretti y Mestre.
el mismo año, la sociedad votó al kirchnerismo, al peronismo y al radicalismo. 2011. Digo, la sociedad va cambiando. Y no vale la pena interpelarme sobre la figura o sobre el nombre de Pichetto. No obstante, voy a traer una cuestión a colación. La figura de Pichetto y de Alberto Fernández son similares. Los electores de esta elección son Cristina Fernández de Kirchner, Macri. El rol que juegan tanto Pichetto como Alberto Fernández es el mismo. Yo digo en términos electorales, no en términos políticos. Con una diferencia, Alberto Fernández va a tener la lapicera, pero Pichetto no. Bueno, por eso tendría que ser un problema del kirchnerismo, pero como dice Mauricio, nosotros no nos metemos en ese tema, sino que analizamos Cambiemos o Juntos por el Cambio. Digo, esta diferenciación, los votos, porque decía, bueno, ¿cuánto representan electoralmente? Yo creo que electoralmente no representan nada, pero reivindico una cosa como hombre de la política. Es una reivindicación, estas dos personas, como los tenemos los radicales con Ernesto Sanz, como lo tiene el PRO o Cambiemos a Monzó, digamos, que son hombres de la política, de la construcción política. La cuestión interna, casi los pones en nivel de hombres de Estado. Sí, creo que son hombres de Estado, sin ninguna duda que creo que son hombres de Estado, que entienden el funcionamiento del poder. Nos podemos dedicar a la filosofía, nos podemos dedicar a la historia o podemos analizar el poder. Yo creo que estamos discutiendo, se ha adelantado en el cronograma electoral para agosto la segunda vuelta. Lo que deberíamos vivir y vamos a vivir en la segunda vuelta. Esa ansiedad que tiene la sociedad es porque la sociedad quiere cambiar, quiere construir un cambio o ahondar un cambio. ¿Ustedes creen que las condiciones están dadas como para que no haya necesidad de una segunda vuelta? No digo eso. No digo eso. Bien. Lo que yo creo es que había dos tesis. Sí, claro, quiero decir dos cosas. Había dos tesis y creo que el gobierno, y creo que Cambiemos o Juntos por el Cambio, se ha inclinado por la tesis correcta. Una de las tesis decía que lo mejor que podía ocurrirle al gobierno era la atomización e intentar en la segunda vuelta captar el antikirchnerismo. La otra tesis, que creo que es la que ha triunfado, es la que dice que había riesgo en una primera vuelta, si el gobierno no retomaba la iniciativa en términos políticos, había riesgo de que el kirchnerismo ganara las elecciones en la primera vuelta. Frente a eso, el radicalismo una vez más ha dado una muestra de compromiso con la República. Al ampliarse a sectores, o al plantear ampliarse a sectores que no son radicales, a sectores del justicialismo, para garantizar primero que el gobierno llegue en condiciones competitivas a la primera vuelta y pueda ganar las elecciones eventualmente, o en primera o en segunda vuelta. Y quiero decir una cosa, Pancho, porque sé que hay muchos que... Se nos está yendo el programa. Cortita, sé que hay muchos que seguramente, esto que voy a decir que no es revelador, pero lo van a pensar. Si vos me preguntabas el domingo, ¿qué opinaba de Pichetto? ¿O qué opinaba de la posibilidad de que un justicialista integrara la fórmula presidencial? Seguramente te iba a decir que prefería que fuese un radical, pero que realmente creo que suma integrar gente de otros espacios. ¿Por qué te digo el domingo? Porque el lunes creo que ocurrió en este país, hubo declaraciones de Zaffaroni que volvieron a encender esa luz roja de la preocupación. Zaffaroni se refirió el ex juez de la Corte Suprema. Juez de la Corte Suprema. Se refirió a la necesidad de que el Congreso de la Nación dicte una ley para rever las condenas por caso de corrupción. Y no es menor. Me parece que esa expresión no es menor, y voy a decir por qué. Porque no significa solamente que una ley permita revisar una condena firme de alguien que la justicia, luego de un proceso, dijo que era culpable. Podrá aparecer una ley, pero quiero decir esto, ¿podrá aparecer una ley que sea aplicada por jueces amigos que digan que dejó de ser culpable? La sociedad va a seguir creyendo seguramente que López tiró los bolsos porque se los choreó. Pero esa expresión de Zaffaroni
penetra mucho más allá de una reforma en términos legislativos, en cuestiones penales. Es una concepción del Estado, es la intromisión, es la intervención del Poder Ejecutivo a través del envío de una ley al Poder Legislativo. Juan Pablo, estás abriendo una puerta que periodísticamente es para trabajarla en otro programa. Me gustaría que volvieran para hablar sobre este tema. Pero eso era, porque ¿no? El lunes ocurrió eso. Es una puerta muy grande. Bueno, Pancho, yo quiero decirte una sola cosa. Estoy saludando a la gente. Antes que termine. No nos centremos en Pichetto sí, Pichetto no. Sí. Pichetto es una persona, pero la idea de abrir la fórmula, de integrarse hacia otros sectores, lo trasciende a Pichetto. O sea que tranquilos, que esto es en beneficio de una parcialidad política que quiere seguir gobernando para profundizar el cambio que le hace falta a la Argentina. Señor director, disponga de la cámara. Trees of green, red roses too. I see them blue.